como la diplomacia de las vacunas, una competencia en la que las potencias mundiales buscan influir en otros países a través de la venta y donación de las dosis contra la COVID-19. En esta guerra de vacunas hemos visto principalmente a tres actores: China, Rusia y Estados Unidos. Vamos a poner la lupa en algunos ejemplos en nuestra región. La semana pasada, el diario brasileño O Globo reveló que ejecutivos del laboratorio Sinovac pidieron que el gobierno del presidente Jair Bolsonaro dejara de criticar a China para garantizar el cumplimiento de los contratos. La solicitud ocurrió durante una reunión entre diplomáticos brasileños y los máximos líderes del laboratorio Sinovac. Allí, el presidente de Sinovac afirmó que un cambio en la postura del gobierno de Bolsonaro generaría una relación más fluida y sugirió la posibilidad que se hiciera una declaración política en apoyo a las exportaciones desde China. En el caso de Rusia, el régimen de Vladimir Putin ha avanzado con el suministro de las vacunas Sputnik V y ahora la denominada Sputnik Light. En América Latina, Argentina es uno de los países que más dosis ha recibido de Rusia, e incluso llegando a un acuerdo para producir las vacunas en el país. Pero este domingo, el periodista Jorge Lanata reveló que detrás de estas gestiones estaría el interés de Rusia para construir en Argentina centrales nucleares. Y finalmente Estados Unidos ha anunciado que donará 500 millones de vacunas entre este año y el próximo a 92 países que no pueden costear la compra. Esto fue parte de lo que dijo el presidente de Estados Unidos. The United States will purchase 500 million doses of Pfizer's COVID-19 vaccine to donate to nearly 100 nations that are in dire need in the fight against this pandemic. That's a historic step, the largest single purchase and donation of COVID-19 vaccines by any single country ever. En la primera tanda de esta donación serán favorecidos con 6 millones de vacunas varios países latinoamericanos, entre ellos Brasil, Argentina, Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Haití y República Dominicana. ¿Hasta dónde puede llegar esta diplomacia de las vacunas y cuáles pueden ser sus consecuencias? Lo vamos a analizar con el profesor Patricio Justo, director del Observatorio Sino-Argentino y miembro del programa de China Contemporánea de la Universidad Católica Argentina, y también con el analista político Robert Valencia. A ambos, bienvenidos, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, profesor, y gracias también. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a empezar, bueno, con el profesor. Las consecuencias de esta denominada diplomacia de vacunas, porque evidentemente, pues, ¿no? Lo que sería esta colaboración por parte, sobre todo, de potencias, puede significar a la larga en reacomodos geopolíticos. Bueno, como bien lo has descrito anteriormente con esta información, esto es así. China y Rusia han sido los actores preponderantes, por lo menos en lo que es países como Argentina, como Brasil, Ecuador y otros de la región, en la primer tanda que ha llegado de vacunas a nuestros países, cuando todavía no estaban disponibles vacunas que ya se aplicaban en Europa y los Estados Unidos, como la de Moderna, la de Pfizer, Johnson & Johnson. China rápidamente, con vacunas tanto de Sinopharm como de Sinovac y de CanSino, empezó a llegar a la región, y Rusia con la vacuna Sputnik V. Esto ha sido muy importante, de alguna forma no es nada novedosa la relación fluida de un país como la Argentina, por ejemplo, con China. Lo que ha hecho es reforzar esta relación a través de esta ahora de diplomacia sanitaria. Y en el caso de Rusia, sí, con bastante más polémica por esto que ha trascendido en el día de ayer del supuesto interés de Rusia por desarrollar centrales nucleares, algo que sería como una suerte de intercambio por las vacunas. Pero hay que decir que en paralelo han avanzado laboratorios locales justamente para poder producir las vacunas tanto de China como de la Argentina, y de Rusia, y nuestro país, como otros de la región, también están abiertos a recibir las vacunas de Estados Unidos, ¿no? Claro, como dice, como el dicho es muy popular, no sé si también lo utilizan en Argentina y en otros países, pero no están dando puntadas sin dedal ninguno de estos países, ¿correcto? Y también, así es, le vamos a preguntar a nuestro invitado, como analista político, ¿qué ve? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de esto a la larga? Porque evidentemente se está buscando ampliar el poder y el control.
Sí, efectivamente. Lo que yo creo que vamos a ver es este tipo digamos, como un balance de poder, una polarización en el tema de las relaciones internacionales. Vemos el caso de Estados Unidos, obviamente, y el caso del G7 que ocurrió y que culminó el día de ayer. Pues la idea detrás de todo esto es el propósito principal y como lo declararon en su comunicado, es de básicamente jugar al juego que ha venido haciendo China desde hace muchísimos años, que es el de utilizar la infraestructura o la construcción o la creación de infraestructura, más concretamente, para tener algún tipo de influencia Mm, en estos países, que es algo que, bueno, la China lo ha venido haciendo con el llamado, bueno, obviamente el invitado lo puede explicar en mejor detalle, el llamado Belt Road, que es este cinturón, ¿no?, de países que han colaborado con China y que pretende también hacer los 7 países más ricos del mundo. Ahora, sí, hay una cosa que es interesante mencionar, y es que el día de ayer los 7 países prometieron entregar más de 1.000 millones de vacunas a distintas partes del mundo. Aunque es una cifra importante y considerable, de acuerdo a los estudios que ha hecho la Organización Mundial de la Salud y algunos otros expertos en la salud, se requerirían 11.000 millones de votos, precisamente, perdón, de votos no, de vacunas. Estoy todavía con el tema de las elecciones del año pasado. 11.000 millones de vacunas para mm. por lo menos vacunar alrededor del 70% de la población mundial. Es decir, que se han quedado cortos realmente e incluso se dice que de esos 1.000 millones, un poco menos de 800 millones de vacunas se podrían distribuir, pero no hay un plan concreto de cómo se van a distribuir, por lo menos no lo que mostraron en el comunicado. Así que es un paso importante y creo que está la intencionalidad de estos países en tener algún tipo de influencia en otras naciones más pobres, pero realmente no hay un plan concreto y ahí es donde también en el juego de las relaciones internacionales podría jugar un papel China, un papel Rusia, en por lo menos llenar esos vacíos que dejan el liderazgo de algunas de las naciones de Occidente. Claro, pero sobre ese liderazgo de las naciones de Occidente hay que tomar en cuenta a Estados Unidos igual. Yo quisiera que al regreso revisáramos y hiciéramos la comparación porque Biden trata también de avanzar en este sentido con esa denominada diplomacia de vacunas y yo quisiera que al regreso justamente revisáramos cómo puede resultar, digamos, esa actuación de Estados Unidos versus la actuación de China y de Rusia a la larga dentro de lo que se llama la geopolítica también, porque están entrando en la región, en Venezuela lo vemos hace rato, mi país, donde han entrado pues los chinos, los rusos, iraníes, y dónde queda Estados Unidos en toda esta estrategia, por ejemplo, de estos países. Me lo comentan ambos al regreso, me comparten su punto de vista. Hacemos una pausa, pero antes les contamos que este lunes el laboratorio estadounidense Novavax reportó que su candidato vacunal tuvo una eficacia global de alrededor de 90,4% en las pruebas realizadas en Estados Unidos y México. Esta futura vacuna será de gran importancia para el suministro mundial de dosis, dada su facilidad para ser transportada y almacenada. En unos minutos volveremos. Hay lugares maravillosos que conjugan perfectamente lo que uno como cliente está buscando. Si le gusta la carne asada a la leña, entonces el lugar es Barbecue 58 y además ofrecen unos contornos fabulosos. Por ejemplo, la carne pasa por 2 procesos. Ofrecen variedad de cortes de carne de res y de cerdo y ellos presentan especiales como la tabla 58 para 4 personas, donde tienen las 2 libras de picaña, pero adicional media ración de queso de mano, 4 hallaquitas, 4 chorizos, 2 morcillas, salsa criolla y guasacaca de ají hecha por ellos. Además incluye una botella de vino o un pitcher de sangría por un solidario precio de $49.50 para 4 personas. En sus lounge, variado especial lounge que ofrecen, también incluyeron pabellón, lomo saltado y pollo saltado. Esto lo pueden disfrutar de lunes a viernes entre las 11:30 de la mañana y las 4 de la tarde. Es Barbecue 58, Our Grill, Our Rule. Ya regresamos con Gladys Rodríguez. TVV, ahora más presente.
Nuestra gente de Óptica Caroni abre sus puertas en Miami con Helios Optical. Ven y disfruta de la gran variedad de marcas y modelos para todos los gustos y todas las edades a un precio realmente insuperable. Hazte un completo examen de la vista con nuestros experimentados doctores desde tan solo $39. Definitivamente, no todas las ópticas son iguales. Helios Optical. Ven y verás. Esta noche, el show de George Harris. Tú te pierdes en Venezuela, en el mar, y ay, mi amor. Pídele a la Virgen del Valle que se aparezca. Es más factible que se aparezca la Virgen del Valle que los policías de la costa. Aquí no joda. Aquí no, tú medio llamas. Mira que aquí hay una ola. Inmediatamente unos helicópteros, una gente, una lancha. El show de George Harris. Esta noche, a las 9 p.m. hora este, por TVV. Estamos de vuelta con Gladys Rodríguez. Seguimos con el analista político Robert Valencia y con el profesor especialista en China, Patricio Just. Vamos a empezar con el profesor. Y quedó pendiente hablar de este tema, por ejemplo, comparando lo que ha sido la acción, digamos, la estrategia de China, de Rusia versus la de Estados Unidos y dentro de este juego geopolítico. ¿Cómo está quedando Estados Unidos en estas estrategias de diplomacia con vacunas? Bueno, yo creo que ha quedado bastante en offside, ¿no? Como se dice en el fútbol, en posición adelantada, porque hay otros países como China y Rusia que estamos mencionando que se adelantaron y aprovecharon el vacío que dejó los Estados Unidos, sobre todo en los primeros meses de la pandemia. En los primeros meses los países de la región latinoamericana no encontraron oferta por parte de Estados Unidos de las vacunas, país que se dedicó a acaparar, a vacunar a su población y después, ahora recién está empezando a desplegar una estrategia de donaciones, ahora lo que ha anunciado el presidente Biden, pero en los primeros meses fueron China y Rusia los países que aparecieron para ofrecer vacunas a nuestros países. Luego aparece Pfizer y aparecen algunas otras empresas, pero no fue una iniciativa promovida por los Estados Unidos. Yo creo que en ese momento, en esta instancia, sacaron gran rédito político, sin dudas, China y Rusia, por estar presentes y de hecho por también promover acuerdos con empresas locales para que se produzca localmente la vacuna, cosa que en el largo plazo va a ser muy importante porque sabemos que esta pandemia todavía tenemos para un tiempo largo, ¿no?, de desarrollo, y el tema de la producción local va a ser clave en los países de Latinoamérica. Claro, pero esto no se queda solo en el terreno del comercio, del negocio, que podría significar para algunos países, incluso como puede ser el caso de Argentina, una retroalimentación, por ejemplo, con Rusia o con China. Aquí también hay un tema político que hay que revisar y justamente por eso tenemos a quien es analista político, el señor Robert Valencia, para revisar esa parte, porque, a ver, como decía al principio, no están dando puntadas sin dedal y siempre se han peleado el control y el poder del mundo. Entonces, a la larga, pues, ¿qué puede significar esto de que estén tan presentes en la región China, Rusia y de una u otra manera en algunos países, por ejemplo, Irán, caso Venezuela? Sí, bueno, obviamente el tema es político, aunque obviamente si hay algo que tenemos que sacar de lección de este coronavirus es que no se puede politizar un virus que no conoce de políticas, ¿no? Y yo creo que también en el despliegue de las vacunas debe ser la misma temática, pero obviamente hay muchos intereses de por medio y de hecho Estados Unidos comenzó a hacer este tipo de labores, de entregar vacunas para influir incluso dentro de su periferia más cercana. Estamos hablando en el caso de Canadá y el caso de México, porque estaba Estados Unidos enfrentando dos situaciones que eran acuciantes precisamente para este país, que era el tema migratorio, la llegada de migrantes centroamericanos a la frontera y el tema del coronavirus como tal, siendo Estados Unidos el epicentro de los contagios a nivel mundial. Y lo que estamos viendo, por ejemplo, es que el presidente Biden había donado vacunas de AstraZeneca tanto para Canadá, pero principalmente para México, como tendiendo una mano al país vecino, al país del sur, precisamente con el tema digamos, de lo que llaman aquí la crisis migratoria, ¿no? Y bueno, obviamente también, indudablemente, lo que decía el invitado es muy cierto. Yo creo que los países ricos acapararon
todas estas vacunas que se realizaron de forma privada y que comenzó precisamente con esta continuación de la llamada America First, porque hay que decirlo, en temas de relaciones internacionales, Estados Unidos, por lo menos en el caso de Joe Biden, adoptó ciertas posturas de Donald Trump, que era simplemente enfocarse en Estados Unidos y luego ya empezar a abrir sus puertas para que otros países pudieran recibir la vacuna. Sin embargo, hubo oposición para que las compañías como Pfizer y como Moderna pudieran abrir licitaciones para recibir, digamos, este mapa de creación de, digamos, las patentes que llaman para que otros países las puedan producir. Así que hay muchos intereses de por medio, no solamente en el plano político, sino que también en el plano privado hay mucho en juego también. A ver, pero cuando explica eso de que los países ricos primero acapararon para poder proteger a su población, es algo entendible. Yo entiendo que dentro de lo que puede ser esta inmunización, lograr la inmunidad de rebaño ideal de 70% o más para darnos protección al planeta, lo cierto es que cada país va a buscar primero protegerse en lo individual, sobre todo porque adentro tiene un terreno fácil para la protesta. En el caso de Estados Unidos, todos han estado en crisis. Entonces, primero buscan resolver el tema de la casa, ¿no? Hacia adentro para luego ver cómo ayudan al resto de los países. ¿Correcto, profesor? Esto es una cosa lógica. Bueno, pero eso no es lo que hizo China. Justamente el presidente Xi Jinping en esa cumbre que se hace del G20 a principios de la pandemia en el 2020, él propone que la vacuna debe ser un bien público global. Todos los líderes que estaban ahí, obviamente el presidente Trump en ese momento no adhirió a esto, pero muchos esperaban que Biden adhiera a esta cuestión cuando él asume, y sin embargo, como bien decía el analista antes, Biden continuó con la misma postura de Trump, priorizar los Estados Unidos y después salir a regalar las vacunas, que efectivamente, hay que decirlo, obviamente son vacunas que nos sirven y son vitales, pero son vacunas que hoy le sobran a los Estados Unidos. Y las vacunas que China y otros países como Rusia vendieron y donaron en la primera etapa de la pandemia no le sobraban a esos países. Fíjense que China recién está por el 50% de la población vacunada y en paralelo a más de 50 países, hay más de 50 países que están recibiendo las distintas vacunas de China. Así que claramente hay una diferencia. Y esto no es para tomar partido por China o por los Estados Unidos, exacto. Sino es un dato de la realidad. De la realidad, entender además dentro de la dinámica mundial que urge obviamente una inmunidad de rebaño de todos los países, porque además explican los especialistas que mientras haya algunos en desventaja, como es el caso de la región, esto va a perjudicar incluso a aquellos que están ya avanzando en la protección. Al final se pueden crear variantes que terminan afectando igual con todo y las vacunas, ¿no?, que se están colocando. Pero China, y ahí me quiero detener también con el tema de China y Rusia, ellos en la etapa inicial, refrésquenme por favor, ¿donaron o siempre han vendido? China donó poco, en el caso de Argentina fueron 2 millones nada más y a partir de eso empezó a vender con Sinopharm, que es una empresa estatal, porque el caso de Sinovac es una empresa privada que obviamente uno puede decir que el Partido Comunista monitorea eso, también lo coordina, pero en definitiva es una empresa privada, ¿no? Que hay que decir también, los resultados de la efectividad para reducir la mortalidad han sido muy buenos en estudios que se han hecho en Brasil, en Uruguay, en Chile, países que han aplicado Sinovac, con lo cual eso también creo que ha contribuido a realzar la imagen positiva de estas vacunas en la población, independientemente de la cuestión geopolítica, ¿no?, que es muy válida también analizarla. Y desde el punto de vista geopolítico, ya para cerrar en los 3 minutos que me quedan, también quisiera el comentario de Robert Valencia, porque la realidad es que se están moviendo estos países, ¿no? Y están conquistando de una u otra manera territorio, desde el punto de vista comercial, relaciones comerciales, en fin, pero están entrando en la región, por ejemplo, que es el caso del continente americano, están ahí, digamos, haciéndole de una u otra manera presión a Estados Unidos. ¿Cómo lo ve? Sí, yo creo que volvemos al mismo punto. Yo creo que el hecho de que el presidente Donald Trump o el expresidente Donald Trump hubiera cesado la colaboración con la Organización Mundial de la Salud también hizo mella, y es lo que estamos viendo precisamente hasta la fecha. Es decir, el presidente Trump optó por sacar a Estados Unidos incluso de la Organización Mundial de la Salud y enfocarse solamente en el tema de Estados Unidos, lo cual también ha llevado a que obviamente no todos los países tienen el mismo avance tecnológico que tienen los países ricos, y algo que usted acaba de mencionar que es importante. Yo creo que
tratar el tema de manera sectaria fue precisamente también lo que nos ha llevado. Obviamente, no quiero decir que toda la culpa recaiga sobre los países ricos, porque cada país debe tener su propio protocolo sanitario, como es el caso de Brasil, que no lo cumplió, y vemos que se han generado estas variantes que de alguna u otra manera habían mostrado cierta resistencia a la vacuna. Es decir, no solamente la variante brasileña, sino también la variante del Reino Unido, la variante surafricana y ahora una nueva variante que está saliendo de la India, que es la variante Delta. Entonces, el no tratar este tema de manera global, el de utilizar esto como un artefacto político, pues es precisamente lo que estoy tratando digamos, de explicar y de interpretar, de no politizar esto, porque obviamente eso nos afecta a todos. Aquí el coronavirus no conoce si es de Irán, si es de China, si es de Rusia. Incluso fue un comentario que hizo un senador demócrata, Ted Lieu, que dijo que era preferible ayudarle a la India y no ayudarle a Irán. Entonces, obviamente estamos viendo que, es decir, no hay una distinción, el virus no distingue de corrientes políticas y yo creo que si se hubiera tratado el tema con apoyo de la OMS, quien es precisamente el organismo que maneja el tema del COVAX, que es este plan de vacunas que son asequibles para los países pobres, pues yo creo que podríamos haber revertido un poco la historia, pero bueno, nos encontramos en esa situación actual y vamos a ver qué hacen ese 1.000 millones de vacunas alrededor del mundo en el próximo año. Bueno, pero es que lamentablemente la política siempre interfiere en todo, ¿no? Y ya ahí queda como reflexión, todo se tiende a politizar hacia adentro de cada uno de los países y también de manera general en el mundo. Entonces, bueno, es una disputa política por control, por poder, por dominio desde todo punto de vista, incluyendo el económico. Así es. Y nos vemos todos perjudicados. Sí. Así es. Gracias por haber estado con nosotros, parte de la dinámica mundial. Gracias por haber estado, profesor Patricio, y también a quien es analista político, al señor Robert Valencia. Me toca hacer una pausa, pero curioso, que mientras muchos países de Latinoamérica dependen de las grandes potencias del mundo para adquirir dosis contra la COVID-19, en Estados Unidos el gobierno debe ofrecer gratificaciones para motivar a algunos ciudadanos a vacunarse. Los incentivos incluyen la entrega gratis de comida, entradas para el béisbol, consolas de Xbox y hasta la oportunidad de ganar en rifas de cruceros, compras de comida por un año y vuelos gratis, hechos que dan mucho de qué hablar en medio de esta larga pandemia. Paradójico, pero cierto. En unos minutos más.